Hola, hoy vamos a hablar sobre las cadenas de Markov. Este es un tema de la asignatura Optimización 2 de la Universidad de Santander UDES, sede Valledupar. Somos del programa Ingeniería Industrial y nuestro grupo lo integran Shirley Ramos, Estefane Castro, Ketty Morales, Yamit Ovalle, Álvaro Castro. Para empezar voy a dar una definición de lo que es esta cadena. Se trata de una herramienta creada por el matemático ruso Andrei Markov en el año 1907, que mezcla principios algebraicos y estadísticos para analizar procesos estocásticos que evolucionan a lo largo del tiempo en un conjunto de estados. Procesos que forma no determinística a lo largo del tiempo, por lo tanto representan un sistema que varía de un estado y que siendo cada cambio una transición del sistema. Para tales cadenas se hace el uso de diversos términos involucrados para un mejor entendimiento, como son los estados, son la caracterización de la situación en que se halla el sistema en un instante dado. Matriz de transición, que es el arreglo numérico donde se condensan las probabilidades de un estado a otro. Matriz regular, es una matriz cuadrada que posee inversa. Estado recurrente, un estado es recurrente si después de haber entrado a este estado, el proceso definitivamente regresa a ese estado. Matriz ergódica, si los estados en una cadena son recurrentes, aperiódicos y se comunican entre sí. Estados absorbentes, una cadena de Markov en la que uno o más estados es un estado absorbente. Existen varios tipos de cadenas según el número de estados esperados, siendo más sencillo aplicar una cadena de número finito. Todo depende de las probabilidades de transición en X estados. Para poder entender de mejor manera lo que es cadena de Markov, decidimos realizar la siguiente aplicación. En Valledupar existen 3 salas de cine. Está Cinemark, Cineland y Royal Films. Para poder empezar nuestro ejercicio debemos tener en cuenta un estado inicial, lo cual me dice que el 60% de la población está en Cinemark, el 30% está en Cineland y el 10% está en Royal Films. Tenemos que tener en cuenta que Cinemark tiene más años que Cineland y Royal Films, por eso tiene la mayor población. Se debe tener en cuenta que la sumatoria de estos tres tiene que dar igual a 1. Después de realizar el estudio, se determinó que la población de Cinemark, después de haber probado Cineland, hay una probabilidad del 60%, de haberse cambiado a Cineland un 30% y de haber cambiado a Royal Films es un 10%. Para la población de Cineland, haberse quedado en Cineland representó un 40%, cambiarse a Cinemark un 50% y cambiarse a Royal Films un 10%. Para Royal Films, para haber pasado a Royal Films un 80%, para haberse ido a Cineland un 10% y cambiarse a Cinemark un 10%. Teniendo en cuenta nuestra matriz de transición, vamos a determinar cuáles serían los estados futuros de transición por parte de la población de la ciudad de Valledupar. ¿Cómo se realiza? Subrayamos toda la matriz vacía, le damos igual, utilizamos la herramienta mmul y ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a subrayar toda la matriz de transición, punto y coma, multiplicada por la matriz de la transición, tiene que ser la misma. Y nos realiza el siguiente estado. Quiere decir que para un tiempo determinado futuro, las personas que están en Cinemark y se queden en Cinemark cambia a un 52%. La persona que está en Cinemark y que cambia a Cineland es un 31% y que se cambia a Royal Films es un 17%. La persona que estaba en Cineland para que se quede en Cineland hay una probabilidad de un 32%. Para que se pase a Cinemark un 51% y que pase a Royal Films es un 17%. La persona que está en Royal Films para que se quede en Royal Films hay una probabilidad del 66%.
Igualmente para Cinemark un 19% y Cineland un 15%. Calculamos de la misma manera la matriz de transición de nuestro tercer periodo. Subrayamos, le damos igual, utilizamos la herramienta mmul y lo vamos a multiplicar por el estado anterior más no el inicial. Debemos tener en cuenta que una de las características de la matriz de Markov es que debemos utilizar la fecha anterior. Se realiza, se subraya, punto y coma, la misma matriz y nos da el siguiente resultado. Por lo que nos damos cuenta, siempre cambian los datos. En este caso, para que se quede de Cinemark a Cinemark sería un 46%, para que cambie a Cineland un 28%, para que cambie a Royal Films un 25%. Igualmente para Cineland, que se quede en Cineland es un 28%, para que pase a Royal Films es un 25% y para que pase a Cinemark un 46%. Royal Films presenta un estado para Royal Films un 49%, un 20% para Cineland y un 30% para Cinemark. Ahora vamos a determinar cuáles serían los estados finales en determinados tiempos. Se hace de la siguiente manera. Se subraya igual la herramienta mmul. Utilizamos el estado inicial, punto y coma, en la matriz de transición inicial. Y nos da la posibilidad. Hacemos lo mismo para los siguientes estados. Igual, mmul, utilizamos el estado anterior, punto y coma, con el estado de matriz de transición. Hacemos lo mismo. Punto y coma y elegimos la matriz de transición. Esto quiere decir lo siguiente: si nos damos cuenta, después del estado inicial hasta el periodo 3, Cinemark ha perdido porcentajes de población. Igualmente se puede explicar que mediante sus servicios puede que la gente haya preferido los otros dos cines. Nos damos cuenta que Cineland también disminuyó de un 2% y encontramos que Royal Films supuestamente, según los datos estocásticos, aumentará su población. Esto nos ayudará a determinar en términos probabilísticos cuáles serían las posibles poblaciones de las salas de cine a unas fechas futuras. Debemos tener en cuenta que para utilizar esta herramienta no se debe utilizar periodos a largo plazo, ya que no da datos confiables. Por eso se establecieron nada más 3 periodos. Es un gusto haber compartido este tutorial.